¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si tienes la intención de volver a reabrir tu negocio, seas una persona física o moral, es indispensable que conozcas cuáles son los requisitos que han establecido las autoridades federales y las autoridades locales para la reapertura de negocios con motivo del COVID-19. Es importante llevar a cabo el cumplimiento exacto de esta normatividad a efecto de evitar una sanción de carácter económica e incluso la posibilidad de que te puedan clausurar tu negocio. De tal suerte que existen esencialmente dos lineamientos a seguir, el federal y el estatal. El primero de ellos, denominado lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, y por otro lado los lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad de la capital. El primero de ellos de carácter federal y el segundo emitido por el gobierno de la Ciudad de México. ¿En qué fechas? En fecha 29 de mayo del año en curso y en fecha 12 de junio del año en curso. Este último publicado en la Gaceta 364 bis de la Ciudad de México. Y con ello, ¿qué es lo que se impone o qué es lo que se pretende llevar a cabo? Pues el establecimiento de estas medidas necesarias, importantes para la reapertura de las actividades económicas que deben de implementar todos los empleadores dentro del marco de la denominada Estrategia General para la Nueva Normalidad. Esto tiene, por supuesto, implicaciones de carácter de seguridad social, en materia corporativa y, por supuesto, en materia laboral. Todo esto tiene que ver, por supuesto, para la reapertura de estas negociaciones, y hay que recordar que en estos lineamientos de carácter federal la autoridad estableció varias etapas: la fase 1 a partir del 27 de febrero, la fase 2 a partir del 24 de marzo, la fase 3 a partir del 21 de abril y finalmente la etapa preparatoria a partir del 18 de mayo y la del 1 de junio. Evidentemente, en esta última etapa, la autoridad prevé la posibilidad de que las empresas puedan reabrir, puedan reaperturar sus negociaciones sin la necesidad de un permiso o una autorización previa. Sin embargo, esto es importante saber en el sentido de evitar cualquier tipo de sanción de parte de las autoridades administrativas cumpliendo cabalmente con estos requisitos. En primera instancia, entonces, a partir del 1 de junio de 2020, se inició esta última etapa de reapertura de carácter socioeconómica. También estas empresas que lleven a cabo el inicio de estas negociaciones a partir de esa fecha, pues tendrían la obligación entonces de no cumplir necesariamente con ninguna autorización para esos efectos. Cabe señalar que la autoridad refirió distintos tipos de empresas con el carácter de esencial, y en este sentido señalaríamos únicamente algunas de estas actividades esenciales, es decir, que no necesariamente tendrían que haber cerrado y que son indispensables para el funcionamiento socioeconómico de la misma sociedad. En este sentido se encuentra la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud, el sector farmacéutico, la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud, la disposición adecuada de los residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, la limpieza, desinfección de las unidades médicas de los diferentes niveles de atención, las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, defensa de la integridad y las soberanías nacionales, la procuración e impartición de justicia. Cabe señalar que el Poder Judicial de la Federación va a reabrir o reaperturar sus actividades hasta el día 30 de junio de este año. La actividad legislativa en todos los niveles federal y estatal, aunque tenemos conocimiento que el Poder Legislativo está sesionando por vía electrónica en materia financiera, en materia de recaudación tributaria, en materia de distribución y venta de energéticos, gasolinas y gas, en materia de generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y de carga. En ese sentido es importante referir que la autoridad a nivel federal indica el tamaño de la unidad económica por sector y por número de personas trabajadoras. En este contexto, el tamaño micro pues abarca los sectores comercio y todos los demás sectores,
También el rango de número de personas trabajadoras es a partir de 10. La pequeña empresa o la unidad económica pequeña sería comercio e industria y servicios desde 11 hasta 30 y desde 11 hasta 50. La mediana de comercio, servicios e industria desde 31 hasta 100, desde 51 hasta 100 y desde 51 hasta 250 trabajadores. Grande en servicios y comercio e industria desde 101 trabajadores hasta 251 trabajadores. Esto implica, o el objetivo de parte de la autoridad es establecer y determinar en forma precisa, en forma clara, pues el personal que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que tiene, por supuesto, mayor riesgo de contraer este virus. También el problema que tiene a su cargo respecto a las personas que tienen el problema al tener a su cargo el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores, personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio, y las áreas o departamentos con los cuales cuenta el centro de trabajo. Dentro de estos centros de trabajo se debe implementar necesariamente y en forma obligada las estrategias de control independientemente del resultado del proceso de categorización que se establece en estos lineamientos. ¿Cuáles son estas situaciones que deben de implementar? Pues la información general sobre el SARS-CoV-19, los mecanismos de contagio, los sistemas que ocasiona, los síntomas que ocasiona y las mejores formas de prevenir esta lamentable enfermedad. También la importancia que tiene el no acudir al trabajo o reuniones sociales con síntomas, esto es en función de evitar un riesgo mayor de contagio. También lavarse las manos en forma frecuente con agua y con jabón. También utilizar soluciones a base de alcohol gel al 60, la práctica de la etiqueta respiratoria, cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable. Y también, pues aunque suene feo decirlo, también lo regula a nivel federal el no escupir, no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo con pues tocarse los ojos, tocarse la boca, la nariz, limpiar y desinfectar constantemente superficies y objetos de uso común en las oficinas, mantener una sana distancia, por lo menos de 1,5 metros entre los contactos y refiriendo también particularmente de señalarle al trabajador, al personal, la importancia de utilizar el cubrebocas y pues poner las medidas necesarias de protección para evitar contagios, establecer programas de capacitación tanto al personal directivo, también como al gerencial sobre las acciones y medidas para prevenir pues las cadenas de contagio de COVID-19 y por supuesto dar a conocer a las personas trabajadoras el teléfono de emergencia. Es importante también señalar pues que se debe de indicar, se debe de especificar cuál es el personal más vulnerable o con mayor riesgo de contagio para cada una de las áreas o departamentos dentro de los centros de trabajo y dentro de las empresas. En ese contexto deben de ubicar cuáles son las personas con mayor riesgo de contagio. También es importante que en primera instancia, como ya dijimos, se debe utilizar gel y se debe de poner en lugares, pues en los centros de trabajo, en el lugar donde se encuentre cada uno de los trabajadores, en la entrada y en la salida, y procurar que en la entrada y salida se utilice este gel, que a nivel federal se establece que debe de ser de base de alcohol, como ya dijimos, al 60% para el lavado de manos y verificar, por supuesto, el uso apropiado. No basta con tener el cubrebocas, sino especificar incluso desde la misma entrada de los trabajadores la forma adecuada y exacta en la cual se debe de utilizar este cubrebocas para todas las personas que ingresen e incluso que egresen del centro de trabajo. Dentro de esas medidas, pues también está el usar lentes protectores y si es menester el utilizar caretas, contar con esos dispositivos suficientes desechables y con el personal necesario de limpieza, pues que esté constantemente llevando a cabo esta labor de limpieza. Entendemos que el patrón o el empresario es el que tiene que proveer de estos bienes, de estas medidas indispensables, que ya dijimos que son cubrebocas, lentes protectores y caretas. En caso de que no pueda haber una
forma a través de la cual se puedan separar estos lugares de trabajo, sí tendría la obligación el trabajador de utilizar constantemente las caretas y los cubrebocas. Esto es bien importante, y también establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente del centro de trabajo y los lugares en donde estén destinados a alimentos y zonas de descanso. También se deben de establecer protocolos para el caso de que las personas cuando ingresen se les debe de tomar la temperatura correspondiente, deben de tomar el tapabocas, que entendemos que debe estar debidamente satinizado, y si es posible en una envoltura para efecto de evitar tocar directamente cualquier tapabocas, debe estar debidamente cubierto, y debe haber un registro de ingreso y egreso de personas, e incluso un programa de entrada y salida de personal, pero también de proveedores, de clientes o de visitas. Los empleadores también deben de facilitar al personal el cubrebocas, como ya dijimos, el protector facial, los lentes de seguridad. También para el caso de personal, de que el personal atienda al público, pues se debe de proporcionar además las que establezcan las normas oficiales mexicanas vigentes aplicable a la materia, y también pues que el personal no esté expuesto sin el cubrebocas correspondiente, los lentes de seguridad o en su caso el protector facial. Esto es importante y debe de llevarse a cabo un monitoreo constante en las disposiciones que establezcan las autoridades competentes. Y finalmente se deben de llevar a cabo en forma voluntaria la autoevaluación en la página www.nuevanormalidad.gov.mx. Cabe señalar que a nivel local, pues el gobierno de la Ciudad de México, como ya dijimos, el pasado 12 de junio de este año, publicó en la Gaceta 364 bis de la Ciudad de México los lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad de la capital. Y con ello, además de las regulaciones federales, se tienen que cumplir de parte de los empleadores estas medidas. También es importante que a nivel local pues se le dé particular atención, como ya dijimos, a las personas vulnerables, en particular a las personas mayores de 60 años que tengan enfermedades cardiovasculares, enfermedades de hipertensión arterial, cáncer, diabetes, enfermedades de carácter respiratoria y virus de inmunodeficiencia adquirida. También a las mujeres embarazadas que tengan un periodo de lactancia de hasta más de 6 meses o con requerimientos especiales de quedarse en su casa. También se debe de tomar en consideración aquellas mujeres que cuenten con hijos menores y que no tengan con quién dejarlos en casa, y que el trabajador cuente con menores, que en esos casos hay que atender ese punto, cuando cuenten con menores que tengan algún padecimiento, alguna enfermedad de carácter crónica, discapacidad, deficiencia física, deficiencia mental, intelectual o sensorial. Esto es bien importante, o que en su caso tengan algún mayor que tengan en casa y que tengan que cuidarlo. Debe haber un control exacto de entrada y salida del personal, y la persona que esté en la entrada del lugar de trabajo tiene que tomarle la temperatura, y esta temperatura corporal deberá de ser por lo menos hasta 37. Cuando tenga 37.5 grados, pues los trabajadores ya tendrán algún signo de alguna enfermedad, y pues su temperatura no tendrá que ser superior a este número, 37.5 grados centígrados, y designarles un área de estancia y de aislamiento en caso de que tengan algún síntoma, simplemente que superen este número en la temperatura, dotarlas de cubrebocas, remitirlas en su caso, si tienen algún síntoma semejante, pues a su domicilio particular o al servicio médico. También es importante que tengan tapetes desinfectantes con concentraciones de hipoclorito de sodio al menos del 5% para efecto de asegurar que los mismos se encuentran limpios y con líquido desinfectante. Deben de establecer las entradas y salidas exclusivas del personal, y esta entrada y salida se debe de dividir con espacios específicos para el ingreso y salida del personal. Se debe de promover el lavado de manos al entrar y salir en la jornada laboral, y el uso de antibacterial en toda la jornada. También es importante que el empleador señale y especifique en qué parte va a poder tirar estos tapabocas cuando ya no sirven, y por supuesto, aunque no lo señale el gobierno de la Ciudad de México, especificarle al trabajador
que si bien es cierto el empleador es el que va a estar encargado de proveer estos bienes, pues no es para que todos los días le pida un tapabocas nuevo el trabajador, sino que tiene que tener cierta vigencia. Y eso es importante. Y en caso de que exista alguna situación de un trabajador sospechoso, deben de hablar a Locatel al 56 58 11 11 o al sistema de SMS activando la palabra COVID-19 al 51 51 5. Es importante, como dijimos, darle particular atención a las personas que tengan diabetes, hipertensión o afecciones de carácter cardíaco. Y por supuesto, le da especial énfasis el gobierno de la Ciudad de México también al hecho de poner señales y carteles de información básica en las zonas de trabajo para que los trabajadores sepan y estén conscientes de esta situación. Además de que si no tienen esa señalética o señalización al respecto, pues pueden correr el riesgo de que las autoridades lo revisen y les determinen multas al respecto. Deben de tener sistemas ventilados. Está comprobado que esta infección o este virus pues se transmite también por el aire, y si está en lugares cerrados pues tienen que verificar el constante cambio de los filtros de la ventilación. Y bueno, finalmente es importante referir el escalonamiento de los horarios y los días laborales, la implementación de los horarios escalonados, organizar los horarios de entrada y salida de los trabajadores en forma escalonada para evitar esencialmente aglomeraciones, y organizar los horarios de comida en forma escalonada, también para evitar aglomeraciones en los comedores o en las áreas designadas para tales efectos. Esto es un punto importante que deben de saber todos los empleadores y que se debe de considerar como un caso sospechoso para las personas que presenten síntomas de esta naturaleza. ¿Cuáles? Fiebre, tos, cansancio, dolor muscular o de articulaciones, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, escurrimiento nasal o somnolencia. Y por supuesto en los casos de que tengan pues algún problema o dificultad para respirar. En el caso de la pregunta si el empleador tiene que pagar o no los exámenes de los trabajadores para efecto pues de verificar su estado de salud, en este caso pues las personas físicas o morales que sean titulares o responsables del funcionamiento de las actividades acorde con el semáforo epidemiológico que ha emitido para tales efectos el gobierno de la Ciudad de México, pues, y que esté volviendo a operar, que esté reactivando sus operaciones económicas, cuando la plantilla sea de 30 o de más personas, deberán deberán realizar a su costa, es decir, deberán pagar a través de ellos mismos, pues pruebas por lo menos del 5% de la totalidad de su plantilla laboral, ya sea en forma individual o sea grupal. Esto quiere decir que se entiende por prueba grupal aquella que se practica en un grupo máximo de 20 personas y que compartan obviamente espacios o tengan contacto entre ellos, y que consistirá esencialmente en la toma de muestras de cada una, las cuales se combinarán y procesarán como una sola prueba de reacción. Esto, por supuesto, no corre a cargo del gobierno, sino del empleador. Esto es importante. Y pues finalmente también señalaríamos que en caso de que pues no cumplan con estos requisitos, las autoridades las podrán verificar. En lo que respecta al Seguro Social, las responsables de las actividades que reanuden sus actividades económicas conforme a este semáforo que ya habíamos comentado, pues tienen que contar con autorización del IMSS a partir del 15 de junio de 2020, y para tales efectos se deben de registrar en la plataforma covid19.cdmx.gov.mx/medidas sanitarias. Esto es importante, y finalmente señalaríamos que las autoridades que a nivel local pueden verificar al particular, al empleador, del cumplimiento de todos estos lineamientos que acabamos de señalar, ¿quiénes son? El Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Agencia de Protección Sanitaria. Estas autoridades en teoría tendrían la facultad para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las medidas sanitarias anteriormente señaladas, y por supuesto la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo a nivel local. Vean entonces que también tienen que cumplir con los requisitos del Reglamento General de Inspección del Trabajo y aplicación de sanciones, y vean que las sanciones
pues podrían llegar hasta 250,000 pesos si no se cumple con estos requisitos. Muchas gracias por el favor de su atención y ojalá esta información les haya sido de mucha ayuda para poder implementar gradualmente el regreso de esta actividad, evitando los riesgos al máximo del COVID-19. Muchas gracias. Comparte esta información con las personas que tú consideres que esta materia puede ser de su interés. No olvides darle like y poner tu comentario. Te invito a que te suscribas, haz clic en el botón rojo y si quieres recibir una notificación cuando yo suba algún video, pues no olvides activar la campanilla para que te llegue esa información.